Entonces, para ahondar sobre este tema, elecciones a partir del 8 de septiembre. Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, bienvenida, es un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Estar contigo. Muchas gracias. Y Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, bienvenido, es un gusto. Javier, encantado, como siempre. Es un placer. ¿Cómo estás, Lorenzo? A ver, ¿qué te parece si empezamos con Lorenzo y que la pregunta sea esta? ¿Qué tan preparados estamos para el proceso electoral? Y luego hablé ayer el viernes con Bernardo Barranco, que ya ves que forma parte de la Junta Local del Instituto Electoral del Estado de México, y me decía, lo que pasó en el Estado de México es un pésimo indicio para lo que nos espera el año que entra. Entonces no lo digo eso como, lo digo como, saco como referentes, ¿no? Y hay quien dice, tú mismo lo has dicho, que estamos en un proceso de organización bastante acabado. ¿Cómo ver el todo, Lorenzo? Bueno, yo creo que la elección a la que vamos es una elección inédita por sus dimensiones, probablemente por sus complejidades. Nunca antes se habían elegido tantos cargos como los que vamos a elegir el 1 de julio próximo. Estamos hablando de 3,406 cargos, lo que habla de una disputa por el poder inédita. Y esto anticipa que pueda ser una elección compleja desde el punto de vista, diría, del arbitraje. Desde el punto de vista organizativo, aunque estamos también, digamos, frente a una convocatoria ciudadana como nunca antes vista, el próximo año va a ocurrir la movilización ciudadana. Para decirlo, no es un eufemismo, es con todas las letras, la movilización ciudadana más grande de la historia del país. Estamos hablando de que el INE visitará 11,5 millones de ciudadanos en sus domicilios y 1,400,000 de ellos habrán sido seleccionados y entrenados. Insaculados, ¿cómo se dice? Insaculados, que sorteados, sí, más bien, ¿no? Sí. Serán funcionarios de casilla. Nunca antes ha pasado. Necesitamos una cantidad de gente comprometida con la elección, de ciudadanas y ciudadanos, como nunca antes. Y por supuesto, desde el punto de vista logístico hay un desafío para el que el INE viene preparándose desde hace prácticamente 2 años. Creo que la parte más complicada va a ser el arbitraje, que es justamente pues, esa dimensión del trabajo del INE, en donde es muy difícil, digamos, siempre hay quejas, siempre hay inconformes, pues porque cuando alguien denuncia a otro, pues espera que el denunciado sea sancionado y el denunciado espera ser absuelto. Entonces ese es el rol, digámoslo así, en el que se ha sobrecargado la expectativa y las presiones sobre el propio Instituto Nacional Electoral. El Estado de México, Coahuila, Nayarit, Veracruz, que son las últimas elecciones, fueron elecciones que nos dejaron enseñanzas muy importantes. Cada elección implica una puesta a prueba de las reglas, de la institucionalidad, en fin, de las capacidades de la autoridad electoral para hacer frente a los desafíos que cada elección plantea. Y en este sentido vimos cosas que no habíamos visto antes, por ejemplo, un activismo muy intenso, en el límite, digámoslo así, de la legalidad de parte de funcionarios públicos federales, en fin, una gran polémica, un gran debate respecto del uso de programas sociales, en fin. Y creo que esa es una enseñanza para la autoridad electoral. Por eso, en los últimos meses, preparándonos para lo que viene, hemos estado emitiendo una serie de criterios, de lineamientos que no han gustado. Pongo el ejemplo de lo que llamamos cancha pareja, el piso pareja, que planteaba que desde el 8 de septiembre, cuando arrancó el proceso electoral y hasta las precampañas, el dinero no fuera un elemento que gravitara en el posicionamiento indebido de algún candidato. Bueno, hubo impugnaciones, se dijo que el INE no tenía atribuciones para normar ese tema, que eso le correspondía al legislador. Y lo que tenemos en realidad es que el legislador federal lleva 10 años de omisión, de falta con la Constitución. Llama la atención que sea la Presidencia de la República y más de 200 legisladores federales, ¿sí?, los que están en omisión, porque son los que pueden iniciar una ley, los que impugnaron estas reglas que estableció el propio instituto. El Tribunal Electoral dijo que no éramos competentes. Bueno, pues vamos nosotros a un proceso electoral en el que el arbitraje ya anticipa, se está impugnando todo. Los partidos están impugnando absolutamente todo. No les gustan ni los calendarios que han pretendido, que hemos emitido, no les gustan nuestras comisiones, están impugnando todo. Creo que pues, en un juego en el que se juega o al límite o bueno, se hacen trampas, pues no gusta que el árbitro esté emitiendo regulaciones. Exacto. Sí. Bueno, prohibimos las tarjetas, por cierto, ¿no? Esto que fue muy polémico, ya están prohibidas y ya están impugnadas. Entonces, bueno, pues vamos que a jugadores que han puesto una serie de prohibiciones en la Constitución que pueden gustar o no. A mí no me gusta mucho, digamos, esta lógica de prohibir y regular y demás, pero es lo que está en la Constitución. Son partes del juego. Pero tenemos a jugadores, todos,
gobiernos y partidos a los que no les gusta que haya reglas cuando ellos mismos las pactaron. Ahora, más allá de eso, es parte del juego político electoral, todo mundo trata de sacar la mayor ventaja, pero en síntesis, se juega mucho. Estamos listos. Se juega mucho. Así es. Se juega mucho. A ver, ¿cómo ves las cosas, Edna? Yo veo con panorama, coincido con Lorenzo, va a ser complejo. Se perfila como una elección, un proceso electoral bien complejo. A mí me gustaría añadir como el humor ciudadano. Y yo lo que percibo es que hay enojo, es que hay mucho enojo. Y la pregunta es, este enojo, ¿cómo va a jugar pues en todo este proceso electoral? ¿Se va a convertir en apatía? ¿Se va a convertir en más movilización? ¿Qué va a provocar? ¿Qué va a provocar? Pero sí creo que a este ambiente complejo entre los partidos políticos, lo que genera siempre una disputa por el poder, se añade un ánimo ciudadano pues de reserva y de enojo. ¿Cómo ves al árbitro? O sea, ¿cómo ves al instituto? Pues mira, yo creo que el instituto es un órgano muy profesional para organizar elecciones. Sin embargo, pues se cuestiona, a lo mejor cosas que no tienen que ver estrictamente con el instituto. Con el instituto, pero pues el uso de recursos públicos, el uso de recursos que van más allá de los topes de campaña, ¿no? Que se rebasan los topes de campaña, que conocemos que hay múltiples fuentes de ingresos que se ocupan en la campaña política, y eso no le hemos podido encontrar la cuadratura al círculo de cómo regularlo, de cómo evitarlo, de cómo sancionarlo, de cómo disuadir a los políticos de hacerse dinero que no conocemos bien sus fuentes y que ponen al servicio de las campañas políticas. Y yo creo que eso ha enturbiado mucho, ¿no? La percepción que se tiene sobre el proceso electoral, que no hemos logrado mecanismos de fiscalización lo suficientemente robustos para disuadir el uso para rebasar topes de campaña y para hacer uso pues indebido de recursos que probablemente tengan un origen irregular. Si quieres, para no hablar de otra cosa. Un origen irregular. Una cuestión más para ver aquí, aprovechando que está Lorenzo. ¿Cómo encuentras en general la actuación del instituto? O sea, entiendo que hay una parte que yo no sabía y el propio Lorenzo me la hizo ver, que le dije, ¿por qué no se metieron en las elecciones del Estado de México? Pues no pedí el PRD, cuando estaba Dolores Padierna ahí. Me dijo, perdóname, esa no es atribución del instituto, solamente que me lo pidiera, ¿no? El Instituto Electoral del Estado de México. Y con una anticipación. Y con una anticipación, ¿no? Yo creo que el ciudadano corriente, el ciudadano de a pie, tenemos que entender mejor qué dejó la última reforma electoral en cuanto al papel del INE como Instituto Nacional y su relación con los institutos locales. No queda claro ya qué le corresponde a quién. ¿Qué le corresponde a quién en los procesos electorales? Porque pues entendemos que tiene el INE nuevas atribuciones, que su alcance es mayor, pero no alcanzamos a entender en quién recae la responsabilidad. Creo que en dónde recae la responsabilidad de una elección. ¿Es el instituto estatal? ¿Es el INE? Es el INE, y al final del día creo que eso está generando mucha confusión. Y lo que me parece es que le están cargando toda la responsabilidad al INE. Sí, pues igual. Que tenemos, no está completamente delimitado y comprendido la reforma por la que atravesaron nuestros institutos electorales, pero sí creo que le están cargando mucha responsabilidad al INE. A ver, junto con eso, Lorenzo, déjame plantear otra cosa. Que uno como que empieza a pronosticar lo que puede pasar, que no es un bonito deporte, que sería, vamos seguro a un conflicto postelectoral, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué nos sirven las elecciones? A ver, tres cosas reaccionando, porque además
coincido con ustedes y justamente con esta sensación, este humor público que se ve alimentado por esta falta de claridad de las competencias a la que Edna hacía referencia. 3 cosas. Lo primero, empezando tal vez por lo último. Yo creo que es muy importante que Instituto Nacional Electoral y sociedad, medios de comunicación, pongamos sobre la mesa qué viene para adelante, porque es un momento muy delicado del país, en un contexto en el que los grandes problemas, y esto sé que voy a decir, sé que no gusta, incluso hay quien se ha molestado por los spots que ahora el INE está planteando, justamente retomando, porque no podemos ser insensibles, ese enojo social, ese malestar social. A ver, corrupción, impunidad, pobreza, desigualdad, inseguridad, son problemas estructurales que están allí. Y creo que eso alimenta un malestar público. Ahora, yo creo que es bien importante que, dado que esos problemas están allí, no juguemos al rol que están jugando muchos actores, prácticamente todos, de ver la elección del próximo año como el último chance, la última oportunidad, la última parada del país como sociedad. No quiero menospreciar, después de haber dicho todo lo que está en juego en términos de poder político, esas elecciones, nada más faltaba. Pero yo creo que sí hay que poner énfasis en una cosa. Estas elecciones no van a ser de ganar y perder. Nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo. Y quien gane la presidencia va a tener que hacer con toda seguridad las cuentas con un Congreso dividido como ha ocurrido en los últimos 20 años. Es decir, la sociedad mexicana es una sociedad que ha apostado por gobiernos divididos y todo indica, vista la pluralidad, visto las intenciones de voto, que falta todavía mucho, pero que hoy ya estamos viendo, que el Congreso, o sea, que lo que vamos a tener el 1 de julio, en realidad no es una disputa por el poder, sino una distribución del poder. Nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo. Esto va a servir para temperar, digamos así, las expectativas respecto de lo que está en juego. Y el día siguiente, pues alguien va a ganar la presidencia, pero quien haya perdido la presidencia va a tener una presencia consistente en el Congreso, es decir, va a tener acceso al poder. Un poco atendiendo lo que tú decías, Javier. Ahora, yo creo que sí es muy importante que, como nunca antes, el INE y sus aliados naturales, que es la sociedad y los medios de comunicación, visto que ya superamos la vieja disputa sobre la reforma de 2007 y el uso de los medios, en fin, logremos desplegar una capacidad explicativa como nunca antes se ha logrado. Sin duda. Porque esta reforma, como bien dice Edna, es una reforma de una enorme complejidad, en donde se ha generado una expectativa respecto al INE puede hacer o no hacer, que los propios partidos abonan, porque los propios partidos, sabiendo incluso que el INE no puede atraer o asumir una elección, son los que llegan a pedirle al INE con tal de ganar el reflector y la nota. Y claro, descargar responsabilidad en el INE. Yo no estoy diciendo, no estoy llorando, digamos, o lamentándome de ese hecho. Así es, pero precisamente para enfrentarlo, para inocularlo, tenemos que explicar con toda claridad qué le toca al INE, qué le toca a los soples, qué hay que esperar. Incluso me atrevería hasta volver a explicar el ABC, porque lo que nos pasó en las elecciones pasadas, en Coahuila, por ejemplo, es que empezamos a explicar el conteo rápido y el PREP una vez que tuvieron un comportamiento atípico, es decir, una vez que ya eran un problema. Y creo que desde ahora tenemos, aprovechando que faltan 10 meses para la elección, que lograr explicar con claridad qué es lo que el INE le toca, qué es lo que hay que esperar del INE, qué es lo que es responsabilidad de otros actores, precisamente para tratar, pues si no de revertir esta sobrecarga de expectativas que luego puede resultar en desilusiones o en decepciones, sí poner con mucha claridad, y insisto, en un ambiente en el que cada vez se van a crispar más las cosas y va a haber más confusión que está pasando, como por ejemplo el tema del dinero. Yo creo que al INE no se le puede pedir, no tenemos herramientas constitucionales para ello, que auditemos los programas sociales, pero sí podemos poner la información para que desde la sociedad los programas sociales, que son un problema, se auditen. Tenemos que explicar cómo estamos fiscalizando y cómo, por ejemplo, en las últimas elecciones, paradójicamente esa sensación pública de que el dinero está llegando a carretadas y corrompiendo todo, el INE logró identificar en las últimas elecciones una cantidad de dinero que no habían reportado los partidos y que entró como gasto de campaña inédita. Es decir, yo creo que una alianza de la misma sociedad y los medios para generar contextos de exigencia
a los actores políticos, incluidos el propio Instituto Nacional Electoral. El INE no quiere condescendencias, el INE quiere que se le escrute, queremos que se escrute también al tribunal, pero sobre todo a los actores políticos. Entonces, Por digamos, supuesto. esa alianza es indispensable, digo yo. No tengo duda que hay que explicarlo muy bien, porque finalmente el INE tiene un marco de actuación que lo establece la Constitución, que lo establecen las leyes, etcétera. Pero sí, Lorenzo, tenemos que quitarle al INE, o sea, que el INE no sea parte de esta sensación o sentimiento de impunidad. De problema. Los partidos políticos hacen lo que quieren. El día de la elección, los partidos políticos traen dinero mal habido. Los partidos políticos, me parece que está en el ambiente, ¿no? Así es. Entonces, sí tenemos que blindar de alguna manera al INE para que no sea parte de esta sensación de que las instituciones no funcionan y están permitiendo impunidad, están permitiendo actos fuera de la norma pasen sin sanciones, sin consecuencias. Entonces me parece muy relevante. Y yo creo que tenemos que trabajar muchísimo también para elevar el debate. En lo que llevamos de proceso electoral, el predebate, por ponerlo de alguna manera, me parece de muy baja calidad. No estamos asumiendo los temas sustantivos del país, no los estamos discutiendo. Hay quienes dicen que si el candidato llega a ser presidente se solucionan todos los problemas. Sí estamos en esto de fake news, de la posverdad, y necesitamos sí regresar a debatir las cosas en serio, porque hay temas fundamentales que el país tiene que resolver y como ciudadanos necesitamos conocer cuál es la oferta de los políticos. Pedir, Edna. O sea, no lo digo peyorativamente, ¿no? Pero no es mucho pedir. O sea, a ver, yo imagino el Frente que está tratando de discutir hoy temas que tienen que ver con programas, con la integración incluso de un frente que pueda gobernar. Ya los quiero ver en enero, febrero, cuando se les venga encima a ver si hay luna de miel, ¿no? O sea, y si entonces vamos a volver a caer en eso, precisamente que tú dices. Sí, pero yo creo que es nuestra obligación, digo, desde instituciones que hacemos análisis, desde sociedad civil, tratar de que haya definiciones sobre los temas importantes. Me parece que debemos jugar un papel haciendo lo que se llama el fact-checking, o sea, checar los datos que se presentan, tratar de dar a la opinión pública información que ayude a formar un juicio sobre los gobiernos salientes que tendrán que evaluar, ¿no? El voto tiene un componente de evaluación retrospectiva y también prospectiva. Entonces, pues tratar de poner en la mesa y en el debate ideas, números, evaluación que sirva para que nuestra elección, para que nuestra decisión en la próxima elección tenga más sustento y que los juicios partan de datos y de evaluaciones. ¿Hasta dónde llega el INE ahí? ¿Dónde puede llegar? Muchísimo. El INE no puede generar ese contexto de exigencia en términos de contenidos, sí, pero sí puede poner información. Pongo dos ejemplos de este tema que me parece trascendental, Edna, porque si algo necesitamos en las elecciones que vienen, frente a los problemas que tiene el país y al enojo de la ciudadanía, es volver a hacer una elección como las hemos tenido siempre, en donde lo que acaba prevaleciendo como información son spots denigratorios de un candidato a otro. O sea, yo creo que tenemos que trascender eso. Y yo creo que eso requiere que se genere un contexto de exigencia desde la sociedad organizada, pero también desde los medios de comunicación. ¿Qué tiene que hacer el INE? El INE, pongo dos ejemplos, ha exigido que los candidatos a los cargos de elección popular presenten currículum vitae de sus trayectorias y sus programas políticos en formatos que sean homogéneos y que le permitan a los ciudadanos hacer una compulsa entre los distintos candidatos a una diputación, a una senaduría, a la presidencia de la República de manera muy ágil. No lo hemos conseguido. Yo creo que hay que seguir apostando y generando ese contexto de exigencia para que quien no, así como pasó con la 3 de 3, candidato que no presente esta información para que sea escrutado por parte de la ciudadanía es un candidato que tiene que merecer una sanción y por lo pronto tenemos que poner nosotros como autoridad el foco. El candidato A no ha entregado. Dos, los debates. Justamente estamos ahora cambiando las reglas, hemos cambiado ya las reglas que nos ataban las manos a hacer esos debates
Javier, tú has participado, digamos, como moderador en alguno de ellos, acartonados, insípidos, sufrimiento. que son soliloquios, es decir, monólogos interminables en donde no se puede interrumpir. Por eso mismo vamos por primera vez en la historia del país a fijar las reglas específicas de los debates antes de que haya candidatos. Lo vamos a hacer en octubre, noviembre. De modo, es más, si podemos saber quiénes van a ser los moderadores, por cierto, no de los 2, sino de los 3 debates que queremos hacer, desde antes que haya candidatos, mejor, para que cuando los candidatos lleguen, no sean ellos los que imponen las reglas. ¿Sabes qué? Desde la toma de este lado, porque mi candidato se ve mejor por acá, que no se muevan en las cámaras, que no pueda haber interrupciones. Hombre, tenemos, por cierto, en una semana va a haber un seminario internacional en que estamos trayendo a gente de Estados Unidos, de Francia, en fin, países con una tradición de debate mucho más intensa, precisamente porque lo que necesitamos es información para los ciudadanos que permitan un voto mucho más ágil. Tenemos un minuto, Edna. Bueno, es importantísimo que la gente sienta que la próxima elección hay mucho en juego, que podemos cambiar el país, que el enojo no se convierta en apatía, sino en una participación informada. Finalmente es lo que tenemos, el voto, para poder incidir. Hay muchos otros mecanismos, pero el momento estelar es el voto. Entonces, llegar bien preparados, llegar informados, exigir mucho más calidad de nuestros políticos al momento de debatir sus ideas, y tenemos una agenda importantísima para este país en los próximos años. Entonces, una buena oportunidad para desahogarnos es votar responsablemente. Y el voto sirve, ¿eh? Sí. En 3 años, los últimos 3 años, ha habido más alternancias que nunca antes en un periodo igual en la historia del país. El voto sirve. Lorenzo, muchas gracias. Al contrario, Es un gusto gracias. que vinieron aquí a Canal C. Edna, muchas Al gracias. contrario, Gracias. muchas gracias. Bueno, gracias que estuvo con nosotros aquí en el noticiario.